para la gente que no te conozca, me gustaría que te presentaras un poco, en plan, pues contarás quién eres, tus años de experiencia y demás. Bueno, pues mi nombre es Daniel Españadero, soy desarrollador de software, ingeniero de software, sin titulación, luego si quieres hablamos de ello. Sí, Trabajo aquí en Barcelona, llevo 2 años y medio tirando a 3 programando y 1 año y medio de experiencia laboral, donde, bueno, trabajo para una consultora que tiene como cliente una gran empresa, entre otros. Y a mayores, pues he ido realizando proyectos por mi cuenta, he ido pues también creando contenido, intentando ayudar a los demás a la par que yo iba creciendo, porque veía que el camino de ser autodidacta es muy duro y a veces te meten como muchas sí, cosas en la cabeza y tienes que focalizarte y tirar hacia adelante. O sea que al final, pues a medida que yo voy avanzando, intento abrir camino sí, a los que vienen detrás y bueno, poco más, intentando pues, seguir creciendo. También el hecho de hacer proyectos personales o hacer proyectos para otras personas, pero fuera de mi empresa, me permite aprender una serie de cosas que a lo mejor en mi empresa, por el rol que tengo, que es más de programador, de desarrollo de software, sí. no lo puedo conseguir. Entonces, todo eso pues me ha hecho, yo creo, crecer bastante rápido para los objetivos que yo tenía inicialmente y bueno, cosas que te iré contando ahora durante la entrevista que también tengo en mente hacer, bueno, como exclusiva ya te iré avanzando cosillas, Venga. pero para crecer creo que va a estar bien. Y esta es una breve introducción más de mi ámbito profesional. Tengo la duda de cómo decidiste ser programador, cómo lo descubriste, qué hacías antes de ser programador, si has entrado porque te gusta o como hay gente que solo entra por sueldo. Cuéntame. Pues yo te diría que por ambas cosas. Me gusta Sí, y por sueldo, evidentemente. Si los sueldos fueran de sí, 800 sí. euros, pues a lo mejor me hubiera buscado otra cosa. Yo igual, ¿eh? Sí, entonces, bueno, yo hasta el momento que decidí dedicarme a la programación, pues había tocado pues varios sectores. Empecé en la hostelería, Sí. en el bar de mi pueblo, luego empecé en una hamburguesería en Valladolid, en un Carrefour también, en el restaurante Un Carrefour también en Valladolid, que es de donde yo soy. Mm. Eh, mm, Me vine aquí a vivir a Barcelona, empecé a trabajar también en Pans and Company, luego me pasé al tema de mozo de almacén y fruterías. Y a partir de ahí, pues bueno, me dediqué en ese sector en diferentes empresas como Casa Metller, supermercados ecológicos y demás, hasta que llegó un punto en el que, bueno, no sé, dije, ostras, este sector No no te me llama. gusta, no me llama. Y bueno, y eso, y llegó un punto en el que yo veía que la gente que llevaba 10 años más que yo o así, pues acababan todos con hernias discales, Sí, con tendinitis, con lesiones, porque al final no dejas de ser, pues eso, mozo de almacén, sí, cargando peso, cajas de sandía, cajas de melón, tal. Era un trabajo muy físico. Pude ahorrar por ciertas inversiones que hice y cierto ahorro y dije, bueno, pues tengo X dinero ahorrado, tengo paro, tengo, bueno, un buen colchón que me sí. permita un año y pico dedicando 100% al estudio y la programación era algo que lo había intentado hace 10 años atrás, pero me había metido en un curso de C y lo dejé a los 10 minutos. Eso casi Entonces me ya a pasa. día de hoy, pues sí, hay mucho más material y ya supe más o menos por qué camino empezar. Y bueno, así es como decidí adentrarme Sí, en este mundillo. Evidentemente me gustaba, siempre todo tema relacionado con la informática me ha gustado de siempre. Yo sí, edito con Premiere desde hace 15 años y el tema de crear cosas, pues es algo sí. que lo he hecho siempre. Entonces la programación pues va Te ha muy llevado un relacionada. poco. Sí, sí, sí. A mí también me ha pasado porque yo también he sido de editar y de siempre estar con el ordenador. Y sí que es también un poco esa parte como de creativa, ¿no? Que puedes hacer las cosas de diferentes maneras y demás. O sea que tú hiciste 10 años atrás, ¿no? Y tuviste así un tanteo y al final, hace 3 años, ¿no? Más o menos, Sí, volviste a hacer el tanteo y te, te, te fue bien, digamos. Entonces, sí. ¿cómo fue tu camino? Es decir,
dices, voy a volver a intentarlo, ¿no? ¿Y cómo te formas, digamos? ¿Qué es lo que haces? ¿Has hecho FP? ¿Lo has hecho por tu cuenta? Que creo que ya nos lo has dicho que sí. ¿Has hecho algún curso? Cuéntanos. Sí, pues bueno, mi idea era ser 100% autodidacta. Yo ya conocía Udemy, conocía Sí, YouTube, entonces hace 3 años ya había creadores de contenido que se dedicaban a hacer material bastante bueno. sí, Y bueno, en ese sentido sabía que tenía que empezar por HTML, CSS, JavaScript y a partir de ahí tomar la decisión de frontend o backend. Y a raíz de ahí me llamaron para un curso de Barcelona Activa de sí, Node.js. Entonces ya me decanté por el backend porque ya HTML, CSS, JavaScript lo considero frontend y, y dije, bueno, pues para tener un perfil un poco más full stack, entre comillas, pues decidí embaucarme en el camino de Node.js. Lo que pasa que es un curso en el que no tienes un profesor que te va diciendo, mira, esto es una variable, esto es un callback, esto es hostia, no sé qué, esto es no sé cuál, sino que hacen más la función de, te ponen una tarea, ¿vale? Tú tienes una serie de sprints, es un poco sí, metodología agile. En ese sprints te van poniendo tareas, tú las haces y te las corrigen. Entonces, no es como si fuera un bootcamp que tienes a alguien ahí detrás que te están metiendo caña y cada 2 días te enseña una tecnología, sino que era 6 meses de Node y básicamente era, te ponían tareas, la haces, te lo corrigen, te dicen, pues oye, mira, en esto has fallado, en esto no, tal, 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 y sobre todo y lo más importante, networking. Ahí sí. conocí, fue mi primera toma de contacto con otros programadores y bueno, ese fue mi camino con Node.js. A partir de ahí acabé el bootcamp, o Bueno, el como lo quieras cursillo, sí. llamar, cursillo, que por cierto es 100% gratuito, por si alguien es de Barcelona, bueno, pues ahí lo dejo. Sí, Y una vez lo acabé, dije, ostras, me parece poco lo que he aprendido, porque la verdad que Node.js a secas es muy pobre, entonces ya me puse con React, me pulí bastante el Mern Stack. sí. Y me puse, bueno, empecé a apuntarme a hackatones, que Que ahí la es primera en la que me cuando presenté ahí te nos conocí, la del Mobile conocimos. World Congress. Exacto. Sí. Y bueno, bastante bien. A raíz de esa hackathon, que justo quedé con el resto del equipo en primer lugar, pues me empezaron a salir bastante entrevistas. Yo creo que de esa hackathon me salieron 20 entrevistas tranquilamente, si no más. El problema era que tenía cero experiencia, que es el que tiene todo junior Sí. y me descartaban en la mayoría y tal, hasta que llegó Hostia. una empresa que me dio la oportunidad y la verdad que súper agradecido. Se llama Mighty Innova, que es una consultora aquí de Barcelona. Y bueno, y ahí es el momento en el que ya pasé al mundo laboral de la programación. ¿Y estás justo en esta misma empresa actualmente? Sí, Vale, correcto, ahí vale. sigo. La verdad que, bueno, por ahora llevo un año y medio. Y luego otra cosa que también hice que yo creo que me abrió bastantes puertas fue el tema de empezar a crear contenido casi a la par de empezar a programar. Sí, Primer vídeo de programación, yo subía vídeos antes de mil cosas. Yo hacía maratones, Ironman y demás. sí. Lo Y vi, en la lo vi. programación, sí, al tercer mes o así ya estaba subiendo cosas de programación. Cómo mover un elemento HTML utilizando JavaScript. Y eso lo hice llevando prácticamente 3 meses o menos. Entonces, eso me ayudó bastante a crecer mucho más rápido, porque explicar algo técnico a Sí. alguien te permite interiorizar a ti el concepto. Y sobre todo, claro, la gente se piensa que tú grabas un vídeo, y lo haces de una toma, y no es así. Me No, no. equivoqué 1000 veces, lo regrabé y regrabé y regrabé, y a base de ensayo-error, pues bueno, me Nos, permitió crecer bastante más rápido de lo que lo hubiera hecho. nos pasa a todos, creo, el hecho de crear contenido y explicar algo, porque claro, es muy fácil hacerlo, pero a la hora que tienes que explicarle algo a alguien, ya ahí cambia la cosa, porque quizá él no tiene ciertos conocimientos o ciertas skills que tú tienes y ya los das Correcto. por hecho, y entonces hay que explicarlo y demás. Entonces, en el cursillo que hiciste, que solo te iban poniendo tareas, ¿hubieras agradecido un poco más de acompañamiento? Que fuera más de la Eh, mano, que se dedicaran más, que te dedicaran algo más de tiempo y te dijeran, oye, esa es una de las críticas que suelo hacerles. hmm,
Para mí está muy bien, la verdad, es algo, joder, que te cuesta cero. Claro, O sea, no es, que también es era gratis porque gratis. al final es público, o sea, que quiere decir que al final lo paga el contribuyente, pero está muy bien. Dentro de algo que es gratis está bastante bien. El problema que hay, y mucha gente que vea esto lo va a corroborar, es que si se te da bien ser autodidacta, no vas a tener ningún problema, que era mi caso. Entonces, para mí personalmente, no hubo ningún problema. Ya. Sí que conocí gente que no lo acabó, porque a lo mejor se quedó encallado en el sprint 2 Sí. y a partir de ahí, como no haya nadie que te saque el atolladero, tú imagínate que estás siguiendo un camino, ¿vale? Y el camino que estás siguiendo no es el correcto y nadie te dice que ese no es el camino correcto. A partir de X tiempo a ti te echan de ahí. Sí. Entonces, si tú llevas 2 meses que no estás por el camino correcto y nadie te está diciendo que no vas por el camino correcto, pues ahí sí que creo que esas personas que a lo mejor no son tan autodidactas, que les cuesta un poquito Sí. más, necesitarían un poco más de apoyo. Ya te digo, conozco varios casos que les ha pasado eso, que se han quedado fuera bueno, del curso porque o no estaban tan habituados a esto de aprender por su cuenta, Mm. por un lado, y luego por otro lado que nadie les corrigió cuando empezaron a tomar un camino que no era Sí, ya. y pudiéndoles haber dicho al principio, oye, que no, esto, mira, es así, 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 así. Puede ser a base de clases particulares por las tardes o de dedicarles un poco de tiempo o lo que sea, que yo creo que son fallos que se hubieran corregido y no pasó. Entonces, por eso digo, respondiendo a tu pregunta, depende de la persona. A mí me vino muy bien y lo agradezco, pero no es algo para todo el mundo. Es como Sí. una lucha y sobre todo si eres una persona que le cuesta, pues evidentemente, no sé si habrán cambiado o no, ¿eh? Yo estoy haciendo una Sí, crítica ya, en base a lo que yo sí, viví. a tu experiencia. Yo he estado también en ese punto de estancarme y no estaba haciendo un curso, estaba en un grado superior. O sea que también te puede pasar en el curso y te puede pasar en el grado superior. Correcto. Luego Y ahí también, tienes que tener un buen mentor o profesor que sí, te diga, oye, Adrián, o sea, no que esté todo el día pendiente de ti, pero si ve no, que exacto. no vas por el camino correcto, que te dé una palmadita en la espalda y te diga, oye, mira, es por aquí. Y ya está. Al final, si quieres algo que sea muy personalizado, vas a tener que coger un profe o que conozcas a alguien que sea ya programador y te Correcto. ayude. Lo bueno que en el grado, pues tenías compañeros y al final nos retroalimentábamos un poco. Y Eso bueno, es importante. una vez yo ya acabé pillando, empiezas a echar a correr, digamos, y a mí también se me quedó un poco corto, ¿sabes? Y me buscaba también la vida aprendiendo cosas por YouTube y demás. Entonces, Claro, de hecho, algo bueno que yo creo que está empezando a pasar ahora, ya pasaba cuando yo empecé, ¿eh? Pero ahora hay mucho más, se ha potenciado, es que hay muchos creadores de contenido que están personalizando el contenido. Ya sí, puedes ser tú, ser yo o otras personas que sí, luego comentaremos. Y eso lo veo bastante bien porque es esa carencia que no te pueden ofrecer en un curso o incluso en muchos bootcamp, ¿eh? Yo he visto canales de YouTube tienen mucho mejor material que bootcamps de 7.000 euros. sí, Entonces, sí, ese toque personalizado ostras, pues yo que sea un suscriptor muy recurrente, le respondes concretamente de, oye, mira, pues este problema que tú tienes se resuelve así, 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 así. Esto al final es un valor que lo estás ofreciendo en la mayoría de casos gratis ostras, estás ayudando a mucha gente al objetivo inicial cuando te metes en este mundillo, que es conseguir un primer empleo en programación. Y tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo, pero es que hay un montón de creadores que se están volcando en, en esto de crear contenido para pues, diferentes redes sociales, ya sea TikTok, ya sea Instagram, ya sea YouTube, y eso pues al final es enriquecimiento. sí. Entonces, bueno, lo veo muy potente. La gente que empieza ahora tiene mucho ganado. Yo de hecho me voy fijando así, digamos, los seguidores más activos y por ejemplo hay una chica que le está costando un poco, está también en un grado superior y como la he visto eso, que es muy, digamos que es una seguidora así bastante fiel, entre comillas, ¿no? Le dije de que íbamos a quedar para acabar de ayudarle porque Claro, está estancada en unas cosillas y bueno, la ayudaré, pero solo por el simple hecho de que, hostia, eh,
digamos que he conectado un poco, ¿no? Digamos, porque la veo activa y pues me Claro, sale ya solo intentar ayudarle. eso es importante, sí, sí. Sí, Bueno, de hecho, yo en ese sentido tengo algo pensado, que no sé si lo habrás visto ya, pero bueno, estoy preparando un servidor de Discord sí, donde, bueno, habrá diferentes temas. Sobre todo, voy a intentar que inicialmente sea de tecnologías que yo o domino o más o menos me pueda defender, porque no te voy a poner, yo qué sé, .NET cuando yo no lo he tocado ya, y no conozco a nadie que sepa .NET, pero si hay algún seguidor que diga, oye, mira, pues crea un canal de sí, .NET porque yo te lo puedo gestionar y demás, pues no tendré problema. Pero sobre todo, aparte de eso, la idea principal es tener charlas con suscriptores de tanto en tanto, incluso crear material para YouTube y redes sociales con problemas que se puedan encontrar. A ver, no te voy a hacer tu trabajo, ya, es que hay evidentemente, gente también pero sí, sí, me ha que, pasado, ¿eh? sí, O sí, sea, a mí a me ti han ofrecido también, hasta ¿no? dinero por hacer trabajos de grado superior, Sí, incluso TFGs de universidad y demás, y evidentemente no. Pero si tienes un problema concreto de, oye, pues mira, me cuestan las promesas con JavaScript o estoy con Java y no acabo de entender muy bien cómo funciona hacer un CRUD con Spring Boot, pues eso, oye, nos podemos poner en vídeo y mi idea es, también depende de la persona, ¿no? Voy a intentar calibrar a la persona que me contacta y sí. decir, bueno, depende de cómo sea, pero mi idea es que lo haga esa persona. O sea, tú me compartes pantalla y tú vas a hacer eso en lo que a lo mejor te está costando, porque si te lo hago yo explicándotelo no Ya, tiene al sentido. final no vale para Claro, nada, digamos, ¿sabes? eso es. Pero bueno, esa es una idea que tengo ahora cuando llegue a 10.000 suscriptores, que espero que sea a finales de este mes. Prontito, Y sí, va a ser sí, sí. prontito. Entonces, Voy viendo. bueno, sí, básicamente que ahora también tenemos la suerte y tienen la suerte de que hay mucho contenido en YouTube de calidad, que Claro, la verdad que se agradece y que, bueno, es posible aprender sin nadie, así de forma autodidacta. sí. Entonces, Pero aún así, hay una cosa que yo estoy viendo y es que hay mucho contenido, pero exacto. de También, poca cosa. Por ejemplo, en tu caso, que tú eres más una persona de PHP, sí, no hay tanto de PHP a pesar de ser el lenguaje más utilizado de la web. sí, Y sí, lo que hay es un poco regular. Y con Java exacto. pasa lo mismo. Con Java no hay alguien muy, muy, muy grande que sea Java. A lo mejor hay alguien y ahora mismo no caigo, pero igualmente habrá dos, tres personas que sean medianamente grandes, pero no hay un monstruo con medio millón de seguidores, 1 millón de seguidores que divulgue contenido sobre Java o sobre PHP. Sí, o que a lo mejor lo que hacen es eso, a lo mejor un CRUD. Y te enseñan a hacer un CRUD con PHP, luego un Claro, CRUD con Laravel, pero quizás no van más allá. No te enseñan un poco de claro, arquitectura hexagonal, no claro, te enseñan subir, no sé, utilizar Amazon, subir ficheros S3 o no sé. claro. Entonces, bueno, es eso, que sí que hay, a veces, o sea, sí que te puedes encontrar con que hay bastante contenido, pero es, digamos, generalista, por así decirlo, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Vale, entonces, tú estudias, o sea, espérate, voy a repetir, Sí, sí, sin em, problema. que lo enfoque bien. Entonces, te acabas el curso de Barcelona Activa, sigues formándote por tu cuenta, haces hackatones, ¿no? Y demás para también, pues, tanto practicar tema de programación y seguir mejorando, como practicar e impulsar, digamos, tus soft skills. Llegados a ese punto en el que comienzas, o sea, has tenido entrevistas, eh, ¿cómo te preparaste para esas entrevistas? ¿Tenías un portfolio? ¿Específicamente tenías algo muy concreto en el portfolio que crees que ha sido lo que te llevó a conseguir el trabajo que tienes actualmente? O no sé, ¿cómo conseguiste enfocarlo? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. Vale. Hay varios puntos, ¿no? Mucha gente lo achaca a la suerte y es así. O sea, es suerte. No hay otra. El problema es que la suerte tienes que trabajar para Sí, llegar y a tenerla. buscártela un poco a veces. Correcto. Entonces, si tú no tienes un portafolio, no tienes un perfil de GitHub actualizado, no tienes un perfil de LinkedIn, no tienes Tecnoempleo, Infojobs, X redes de búsqueda de empleo donde te puedan encontrar,
pues va a ser complicado. En mi caso, pues trabajé bastante temas de, sobre todo, crear contenido, ¿vale? Porque eso me permitió llegar a ciertas personas, o sea, no solo a developers, sino a lo mejor a Sí, también a recruiters, recruiters. y es una manera de demostrar que sé algo. Es decir, yo puedo decirte, hostia, Adri, sé arquitectura hexagonal, ¿vale? Y tú a lo mejor por buena fe me puedes creer, Sí, te ¿sabes? creo. Pero en casos me vas a decir, hostia, demuéstramelo. Si te voy a pagar un salario, demuéstramelo. Hmm. Pero si yo tengo un vídeo de 2 horas y media enseñándote arquitectura hexagonal, pues ya sabes que soy capaz de hacerlo. Entonces, ese es uno de los handicaps que yo digo que es muy importante, ¿no? Trabajar marca personal, compartir cosas en redes sociales. Hay gente que a lo mejor no le gusta compartir su cara, pues no hay problema. Hay blogs Sí, con B, donde tú escribes tus artículos y demás, y puedes hacer, no sé, de mil maneras. Incluso LinkedIn ya te permite hacerlo sin mucha dificultad. Tienes blogs con V de YouTube, donde pues puedes hablar delante de una cámara y explicar lo que quieras, o incluso explicar cuestiones técnicas. Y a mayores, pues lo que habías mencionado, ¿no? Tener un buen portafolio con las tecnologías que utilizas, LinkedIn muy actualizado, y sobre todo, eh, claro, hay perfiles que tienen muy buen LinkedIn y no tienen contactos. Entonces también ya. tienes que hacer ese trabajo de buscar a recruiters, agregarles, buscar a otros devs, agregarles, escribirles, incluso si hay devs de tu ciudad, pues también escribirles. Y luego GitHub. Muchas empresas miran los proyectos que tienen, que Sí, los exacto. candidatos puedan tener en GitHub, y ahí pueden hacer una criba bastante buena, porque todo el mundo tiene que si clon de Instagram, que si clon de no sé qué, que si clon de no sé cuál. Si tú tienes un proyecto propio que lo has desarrollado desde cero y es algo que resuelve una problemática, pues ya tienes bastante ganado. Entonces, yo creo que estas cosas son algunas de las que yo recomiendo. Al final, aunque haya mucha gente que no lo quiere ver, esto es una competición. Sí, más o Y menos es una sí. competición, bueno, hay muchísima gente en búsqueda de un primer empleo. Exacto, sí. Y toda esa gente, lo que está pasando ahora, por ejemplo, en una ciudad como Barcelona, que es donde yo vivo y al final es el mercado que mejor conozco, es que ponle que salen 500 personas cada 3 meses, ¿vale? De diferentes bootcamps, que están ya, entre comillas, preparadas para encontrar su primer empleo. Claro, el mercado no es capaz de absorber a tanta gente, porque formar a alguien puede llegar a trabajar, pues tardas eso, 3 meses o 6 meses. En formar a un senior tardas 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, aunque tú necesites personal, primero necesitas que el personal que vas contratando se forme para que Sí, tenga el recorrido suficiente y poder tener personal también para formar al que viene detrás. Entonces, el mercado está un poco más saturado que hace 5 años, y esa competencia, pues si tú das la milla extra con respecto a otros candidatos, vas a tener muchas más facilidades que aquella persona que no tenga ni LinkedIn, que no tenga exacto. GitHub, que no tenga portafolio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que acabar de buscar un poco ese punto de diferenciarte del resto, porque ahora mismo Correcto. hay bastante competencia, como ya dices. Me suena que o sea, tú te preparaste más con un stack de JavaScript, ¿no? El Mern Stack. Y a mí me Correcto. suena que en tu empresa trabajas actualmente con Java, ¿puede ser? Sí. Vale, o De sea, hecho, yo no tenía ni idea de Java exacto. cuando fui a la entrevista, pero sí que les comenté que, bueno, no tenía ningún problema en aprenderlo. Era tanto Java como Angular, dos tecnologías que no Sí, había visto nunca. Y bueno, yo tenía tantas ganas de trabajar que me daba igual. O sea, me ponías la tecnología que fuera por delante y a tope. Y eso es algo que podemos añadir a la pregunta anterior que me sí, hacías, que sí, es lo más importante al final, la actitud. sí, Hay mucha exacto. gente que descarta trabajos porque no es la tecnología que han aprendido, y al final, posiblemente, aunque estén buscando a alguien con Java y tú vengas de otra tecnología, pero si te ven con la actitud y las ganas de aprender, te darán la oportunidad, que es Sí. como fue mi caso. Y ya también un poco se refleja todo, en plan, si haces una cosa que no te sale bien, pero la haces con actitud, eso la gente al final lo acaba viendo.
¿sabes? Correcto. Prefiero Sí, sí, eso sí. a que me hagan las cosas bien y tengas mala actitud, no sepas relacionarte con tus compañeros en el trabajo para que salga bien los desarrollos y demás. Así que bueno, en plan, la actitud Bueno, de también hecho, cuenta demasiado. es muy importante. Yo veo mucho, a mí me gusta mucho LinkedIn, más allá de para buscar trabajo como red social incluso. Lo veo muy Sí, interesante para hacer una buena red de networking y demás. Y llega un punto en que te salen más o menos las mismas personas. sí, Y sí, sí. ahí, simplemente revisando LinkedIn, es cuando ves exactamente esto que te estoy diciendo, tema de actitud. Yo he visto personas que ponían posts del tipo de, claro, es que lo típico, ¿no? O sea, esto es muy largo y Sí, quejándose, pero lo voy a resumir. Piden juniors con 5 años de experiencia, no sé qué, patatín, patatán, hay que dar la oportunidad porque bla, 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 ¿vale? Y estoy de acuerdo, evidentemente, hay que dar oportunidad a las personas que no tengan experiencia, siempre y cuando pues, el mercado lo requiera. A lo mejor hay empresas que no pueden darte la oportunidad porque requieren de un perfil más senior o con un hmm, poco más de experiencia. Entonces, tampoco pasa nada por eso. Pero yo veía mucho esas publicaciones en muchas personas. Se ha puesto muy de moda y de hecho sigue pasando. Sin juniors no hay seniors, sí, sí. eh, tenéis que dar la oportunidad, no sé qué, patatín, patatán. Vale, perfecto. Estas mismas personas, cuando se les ha dado esa oportunidad, No lo han al poco aprovechado a tiempo, lo mejor. eso es lo que te iba a decir. No, no, o sea, despotricando de la empresa, vaya mierda, vaya basura. Vamos a ver. O sea, Ya. ¿tú qué quieres? ¿Que te den la oportunidad o quieres ya trabajar en remoto para una empresa de Estados Sí. Unidos y tener el Lambo, ¿no? No, Sí, no. exacto. Si a lo mejor no tienes, estás empezando, evidentemente no vas a tener las condiciones de un developer Exacto. que lleva 4 o 5 años, pero lo que tú estás buscando, que es lo que pedías en los posts de hace 4 meses, es experiencia. Entonces, Exacto. aprovecha, gana toda la experiencia que puedas y luego ya a partir de que lleves 3, 4 o 5 años y que ya tengas cierto nivel de seniority, sé un mercenario. O sea, si no hay ningún problema en eso. El problema es en no tener la actitud de decir, ostras, me han dado una oportunidad, ¿sabes? Voy a Y no ser una persona aprovecharla. agradecida. O Sí. sea, yo creo que si de aquí a 10 años acabo trabajando para una empresa tipo Google, por ejemplo, me juego la mano, bueno, no me juego la mano, pero estoy segurísimo de que mis jefes actuales se alegrarían por mí. Dirían, Sí. hostia, este chaval hizo con nosotros, tal, no sé qué. Y viceversa. O sea, yo deseo que la empresa para la que trabajo actualmente acabe siendo top, porque al final es una empresa que, hostia, me dio mi primera oportunidad, me formó, ¿vale? Aunque es verdad que no es que, o sea, tú tienes que poner de tu parte y tienes Sí, sí. que echarle horas y tienes que echarle Sí. ganas, pero bueno, me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto bastante grande, utilizando tecnologías como Java, que está es de los top 5 lenguajes más utilizados del mundo, y no solo eso, sino que microservicios, arquitecturas muy reclamadas por el mercado, entonces al final ostras, es algo digno de agradecer y yo esa gratitud la voy a tener siempre, Sí. siempre. O dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 15. Y eso no quita que sea una persona ambiciosa. O sea, yo soy súper ambicioso y yo quiero llegar a los 100K si puedo, anuales. Pero hay que ser agradecido. Y si es muy difícil conseguir esa primera oportunidad y te la dan, luego no estés, Aprovechala. claro, no estés despotricando de Sí. aquellas personas que te han dado la oportunidad. Yo Al, lo fi- veo mucho, ¿eh? Al final eres nuevo, digamos, en el sector y es como si antiguamente quisieras aprender un Correcto. oficio como carpintería o pintor, ¿sabes? Pues, ¿qué pasa? Que vas a empezar y no vas a tener condiciones que quieres. Y porque tienes que aprender, te estás formando y demás. A medida que vayas Correcto. cogiendo experiencia y vayas teniendo eso, pues años de experiencia, pues ya irás viendo que tendrás mejores condiciones, tendrás tú más conocimiento y bueno, pues tendrás mejor salario, evidentemente. Correcto, sí, sí. Sí, al final esa es la clave. Pero no dejes cadáveres por el camino. Eso es a lo que Exacto. me refería, que hay mucha gente que, sobre todo,
ahora está muy de moda también el tema del job hopping, ir saltando de trabajo en trabajo cada 6 meses para un aumento salarial, que ya te digo, no me parece mal, pero ten en cuenta quién te ha dado esas primeras oportunidades que son tan difíciles de conseguir y sobre todo si criticabas que, joder, es que no hay oportunidades para gente sin experiencia, pues bueno, es que lo he visto, ¿eh? Lo he visto, ya Sí, te digo, y en propio LinkedIn, ¿sabes? Que dices, ostras. te da rabia a veces. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo, a ver, una cosa es hacer críticas constructivas, que yo eso no lo veo Sí, mal. A mí me las hacen mucho en YouTube y, ostras, yo las acepto y digo, ostras, bien, perfecto, para mejorar. Y otra cosa es despotricar. Y eso pasa mucho también. Y bueno, normalmente yo ya cuando me encuentro con alguien así, le digo esto. Le digo, a ver, tío, te han dado una primera oportunidad laboral. Estás aprendiendo, estás formándote, estás consiguiendo experiencia, que es lo que te va a permitir luego escalar. ¿Qué más quieres, tío? sí, es que no podemos tenerlo todo, la verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, ese salto de JavaScript a Java, ¿te costó mucho? Porque claro, pasas de un lenguaje que no es tipado y demás a Java que es tipado. Cuéntanos, ¿te costó? Me costó muchísimo. De hecho, yo venía de empezar a mediados de 2021. Claro, yo tenía todo el día libre. Yo tenía todo Sí, el día porque no trabajaba, como te comenté al principio de la entrevista, entonces dije full programación. O sea, voy a ser la persona más disciplinada del mundo y dejé todo por programación. Que esto es un error porque al final dejé de hacer deporte, dejé de tener pues relaciones sociales y sí. demás y estaba 16, 18, 20 horas en programar. Mi idea era hacer esto hasta encontrar el primer empleo y luego pues aflojar un poco porque sé que es un ritmo de vida que no se puede llevar. Pero claro, cambio de tecnología, tal, pues seguí con esa Sí. dinámica y luego me costó muchísimo parar. Eh, Entonces me costó bastante, sobre todo pasar de tipado débil a tipado estricto, sobre todo Java, que es un lenguaje súper estricto mm, y demás, pues lo llevé mal, pero bueno, al final, poco a poco, lo vas lo vas sacando. aprendiendo y sí, sí, lo vas sacando. Al final, a lo mejor empezaste a trabajar, tenías las 8 horas de trabajo y luego por la tarde seguías porque tenías que aprender. Correcto, Y no... correcto. a la que te das cuenta has estado todo el día programando y bueno, pues así. Pero bueno, Sí, sí, es lo que hay, ¿no? Al final te dieron la oportunidad, tú aceptaste, ¿no? Y bueno, mira, te ha correcto. ido bien, conseguiste sacarlo, conseguiste aprenderlo. Eso Así sí, sí, que... ahora estoy aflojando un poco porque, claro, ese ritmo de vida repercutió en mi salud. No grave, pero bueno, que tengo que Sí, al empezar final se nota. Sí, sí, Al sí. final De se nota. hecho, me empezó a pasar, ya te digo, hace cosa de un año, de estar durmiendo y notar literalmente que me moría. O sea, decir, Hostia. hostia, pulsación 140, 150, dolor en los brazos, pinchazos en las manos, tal. Y claro, eso me pasó en momentos puntuales. Por la noche, ya te digo, a las 4 de la mañana y digo, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Me pasaban cosas raras en el cuerpo. Y luego ya me empezó a pasar de manera crónica, de estar en el trabajo y estar pues sentado a 140 pulsaciones, tal, no sé qué. Y digo, Hostia. hostia, aquí hay algo Sí, que no que no está cuadra. yendo bien. Sí, sí, no me cuadraba. Entonces fui al médico y me diagnosticaron ansiedad al final, Hostia. ¿no? Pues que pasa mucho dentro del sector. Entonces, eh, básicamente, y la receta, rebaja, no estés 20 horas programando, haz deporte, come sano, duerme bien y eso, pues ten un equilibrio en tu vida y ya está. Entonces, esto es algo que, mira, no lo había dicho nunca. Tengo pensado hacer un vídeo porque sé que a mucha gente le pasa dentro del sector y mucha gente pasa el tema, pero en el momento en el que tu cuerpo te da el aviso, pues Ya evidentemente hay que tienes que parar. claro, hay que parar, hay que compaginarlo con otras cosas. Que no estoy diciendo que vea mal pegarse el tute inicial No, durante bueno, un año o dos. al final cada uno con su objetivo. Tuviste un objetivo, yo también hice algo así parecido, también Correcto. dejé el fútbol y demás, Sí. porque quería encontrar trabajo como programador. Y al final, una vez Claro. cumples ese objetivo, ya Ahí es tienes, cuando tienes tienes que que parar. volver otra vez
Sí, a tus sí, sí. ritmos, si hacías deporte, pues quizá el hecho de tú a lo mejor, no sé si has sido como yo, que has sido siempre de hacer mucho deporte, el hecho Sí, de sí. no hacer, pues quizá tu cuerpo lo notó y te afectó. Eso es lo que me pasó. De hecho, igualmente ya te digo que por mucho que, o sea, yo ahora te estoy contando aquí, pues me han diagnosticado esto, si volviera 3 años atrás, volvería a hacer lo mismo y exactamente igual. Porque es la única manera, o sea, como te he dicho, esto es una competición. Si tú no le echas 20 horas al día, muy difícil lo vas a tener tal y como está el mercado ahora mismo. De Sí, hecho, conozco a mucha gente que no lo ha conseguido porque se ha y rendido. Quizá bueno, también, porque se ha rendido o porque le dedicaba 3 4 horas al día, pudiendo dedicarle más y no se sí, querían quitar los asados de los domingos, el quedar con los claro, amigos los sábados, salir de fiesta los viernes. Entonces, claro, si tú no eres capaz de hacer esos sacrificios, exacto, estás exacto. compitiendo contra gente que sí lo está haciendo. Ahí es donde está el punto. Y ya no solo en la programación, se puede achacar también en plan a Todo en otras la vida. cosas. Siempre tienes que sacrificar algo si quieres algo, no, no hay más. Correcto, sí. O sea que es lo que hay, es ley de vida, vaya. Sí, 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 al final es algo que hay que hacerlo y claro, siempre salen casos en los que hay gente que, bueno, pues tiene la suerte de que sin experiencia de nada, pues, oye, le ha salido un trabajo porque X o Y Sí, motivo. Esto pasa, pero cada vez pasa menos, sobre todo en un mundo donde pegas una patada y todo el mundo sabe el MERN stack, sí. el MERN stack o stacks súper demandados. Estos otros consejos que yo suelo dar. Bueno, mira, tengo aquí El libro, de eso el libro íbamos a que es hablar 20 años, después. ya para aprender a programar desde cero hasta tu primer empleo. Y algo que está pasando, que no está saturado el mercado tech, están saturados algunos stacks. Sí, Entonces, yo aquí lo explico también sobre hacer eh, una búsqueda de las tecnologías más demandadas de tu ciudad y ver sobre todo cuántos candidatos hay y hacer un balance, porque ahora mismo el MERN Stack está súper saturado, pero sí, sí, sí. muy, muy saturado y es muy difícil encontrar trabajo. De hecho, yo personalmente no lo conseguí, me costó un montón. En cambio, te pasas a otras tecnologías que son un poquito más difíciles, como Java, como .NET, con C Mm. Sharp, y ahí ya la gente que empieza no suele empezar por ahí porque cuesta un poquito más aprenderlas, tipado estricto y es un poquito más difícil, pero merece la pena porque el mercado no está tan saturado y te va a ser mucho más fácil encontrar empleo. ¿Y crees que la programación es para todo el mundo? O quizá esas personas que le dedican 4 horas es porque quizás no han acabado de coger el punto, digamos, a la programación. ¿O crees que es para todos? O que sí que puede ser que, mira, pues como otras cosas, no todo el mundo puede ser un máquina Claro. jugando a fútbol, por ejemplo, ¿sabes? Todo el mundo puede aprender a programar sin ningún problema. Al final, el cerebro es como el cuerpo. Si tú te pones a entrenar, Sí, todo el mundo es capaz de correr 1 kilómetro. Todo el mundo, aunque tengas a no ser que tengas ya algún problema que digas, ostras, sí, sí. no puede correr 1 kilómetro porque arrastra un problema de salud grave y casi no se puede ni levantar de la cama. Pero en casos normales, todo el mundo puede correr 1 kilómetro. Y una vez corres 1 kilómetro, puedes llegar a correr 2 kilómetros, luego tres, luego cuatro, e incluso llegar a hacer una maratón. O sea, todo el mundo puede llegar a hacer una maratón. El problema es la disciplina, la constancia Sí, y luego también que no quieras hacer una maratón en tiempo mundial. Eso sí que es sí, más sí. complicado. En el tema de la programación es lo mismo. Yo al principio me costaba bastante dedicarle más de 3 horas al día. Y a medida que vas entrenando a tu mente a estudiar más horas y más tiempo, evidentemente uno de los trucos es descansar cada X horas, te das un paseo, tomas el aire, te despejas tal y luego vuelves. 20 minutos de descanso y otra vez, pam, pam, pam. Cada uno tiene sus truquillos, ¿no? Pero evidentemente lo que le pasa a mucha gente en este sentido es que quieren pasar de 0 a 100 Sí, de golpe. sí. Y eso sí que no lo puedes conseguir. Me refiero a pasar de no haber estudiado de hace 10 años a ponerte con programación 10 horas o 15 horas al día. Eso sí que no lo vas a hacer. Empieza por
una, luego pasa a dos, luego pasa a tres, o sea, que sea Progresivo, sí, claro. Igual que pero si no competir has corrido es más nunca, difícil. no puedes pretender correr 10 kilómetros del tirón, como ya has dicho. Correcto. Otra cosa es que todo el mundo tenga la capacidad de competir para entrar al mercado laboral. Que eso yo Ya lo es otra separo. O sea, todo cosa. el mundo puede aprender a programar. Esto es una variable, esto es un bucle, esto Mm. es los términos de programación e incluso crear proyectos por su cuenta, lo pueden llegar a hacer sin problema. Y otra cosa, competir para optar a un puesto laboral. Ahí sí que tienes que tener, bueno, cierta ambición, sobre todo. Saber venderte, trabajarte más allá de lo que es la programación. De hecho, yo he conocido a lo largo de mi corta carrera como programador a gente muy, 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 muy buena, pero que no se han trabajado nada en la marca personal y que están a lo mejor cobrando o mucho, muy por debajo del salario que deberían de cobrar Sí, o a no han nivel de... laboral porque no tienen ni LinkedIn. Claro. Eh, para la gente que acaba de entrar al mundo de la programación y está en búsqueda de ese primer empleo, me gustaría te preguntarte a nivel de soft skills, ¿Mm? ¿cuáles crees que son las más esenciales o que aparte de la actitud que como ya has dicho, eh, no sé, ¿tú cómo lo sentiste? Que Yo las trabajé bastante. Sabía que sí, era uno de los puntos más importantes, incluso de cara al primer empleo, más importante que habilidades técnicas. Porque sí, sí, muchas empresas están dispuestas a enseñarte cuestiones técnicas, pero si tú eres una persona que no sabe venderse, que no sabe comunicar, que no sabe trabajar en equipo, que no sabe escuchar, pues lo vas a tener muy complicado para integrarte dentro bueno, de lo que viene siendo un equipo de trabajo del día a día. Entonces, estas que te he mencionado, para mí, si te tuviera que poner un top 3, las más importantes. Saber comunicar, saber escuchar y saber trabajar en equipo. y de comunicar, tú sabes, porque te marcaste unas exposiciones, unas explicaciones en la Mobile World Congress y bueno, tienen los vídeos en tu canal y ya también de otras hackatones, que la verdad que ya ahí es cuando yo me quedé en plan, hostia, qué trabajado lo tiene, como, porque yo soy una persona más tirando a tímido y, por ejemplo, yo no hubiera salido ahí a hacer la explicación, sin embargo tú saliste ahí como si estuvieras en casa, ¿sabes? O sea que, Sí, bueno, de hecho, mm, tengo cierto miedo escénico y soy tímido, ¿eh? La gente que, o sea, yo voy a mi trabajo día a día y soy así de lo, sí, me cuesta, me cuesta soltarme. Si no me dan, confianza. sí, si no me También dan está confianza, un poco cuesta como yo, mucho. pero Claro, pero es lo verdad que si trabajaste. tengo que subirme a un escenario y hacer el show, lo hago, porque no tengo problema. O sea, es como dos cosas diferentes. Yo Sí, creo que lo de hablar en público y presentar y demás. em, Lo aprendí desde muy pequeño porque yo bailaba breakdance. Con 14 años empecé a hmm, bailar, iba a campeonatos sí, tanto a nivel nacional como internacional. Y claro, ahí tienes que subirte a un escenario, competir con otra persona o vas con un equipo y hacer una coreografía y sí. demás. Luego también hice batallas de gallos en su día y Hostia. también el tema de la improvisación. Bueno, me acuerdo de una que llegué a semifinales que era súper locura y improvisaba mucho con mis amigos. Entonces también desarrollar esa capacidad de subirte a un escenario y tener una persona delante y saber qué decirle, También. pues es una habilidad bueno, que te ayuda 10 o 15 años más tarde a preparar pues tanto entrevistas de trabajo como luego tu día a día dentro de la programación. Aún así, eso no me dio la habilidad que he ido desarrollando hasta la fecha, que ya te digo que es poco, ¿eh? O sea, que todavía me queda mucho por aprender en cuanto a comunicación se refiere, Hmm. pero bueno, me hizo tomar conciencia de decir, vale, tengo que trabajarme esto. Y cuando vaya a una entrevista, tengo que intentar hacerlo de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y hablando un poco ahora sobre cómo te encuentras a nivel de técnico, digamos, como programador. Es decir, ahora mismo ya estás en tu trabajo, has tenido que aprender Java y demás.
Entonces, a futuro, ¿qué, qué tecnologías te gustaría aprender o qué prácticas, qué buenas prácticas de programación te gustaría aprender o estás aprendiendo? ¿Tienes un plan a futuro para seguir mejorando o vas un poco sobre la marcha, lo que vaya viniendo también según el trabajo? ¿Sigues a gente en YouTube que te guíe un poco? Por ejemplo, no sé si habrán personas que los conozcan o no, pero yo sigo al canal de Codel ITV. No sé si tú los Ah, conoces. sí, muy bueno, sí, 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 son bastante cracks de aquí al de final, Barcelona. al final ellos van explicando bueno, ciertas buenas prácticas y demás. Y a medida que yo los veo también, pues dices, hostia, pues esta sí que me vendrá bien o a esta no le veo que sea tan esencial. ¿Tú cómo te lo o sea, cómo te lo estás montando a futuro para seguir mejorando? Pues en ese sentido, me tengo que trabajar muchísimo día a día para que no se me suba a la cabeza. Porque el hecho de subir contenido en YouTube, yo tengo cientos de comentarios diciéndome, máquina, crack, eres el Sí. puto amo, no sé qué tal. Y eso, Sí, te da eh, un plus, sí, te digamos, puede dar de... un ego que no es sano. Entonces yo intento trabajármelo día a día y decir, oye, llevo poco tiempo, me queda muchísimo por Sí, recorrer y a mi juicio, dentro de mi mente, no tengo, vamos, o sea, no tengo el nivel que a mí me gustaría tener. También la percepción de cada uno es subjetiva. Si tú quieres llegar sí, a estar en una empresa ahí estancado 20 años y tal, pues te podría decir que soy buenillo para el tiempo que llevo, pero mi objetivo es ser top mundial. Entonces, para eso, pues soy hay que trabajar. una motita de arena en la playa. Entonces, planes que tengo de cara a futuro, y aquí te voy a desvelar algo que todavía no le he dicho a nadie públicamente. Ojo, tenemos exclusiva. Sí, sí, hay exclusiva. Es que el día 18 de este mes voy a empezar la piscina del Campus 42 Ojo. y me voy a poner a estudiar. Es un centro de aquí de Barcelona gratuito donde todas las clases se dan en C ¿Mm? y estuve en una hackathon hace tiempo, me gustó bastante. También es muy o sea, no hay profesores ni nada, es autodidacta, pero acaba siendo un espejo de tu personalidad y eso te ayuda bastante a trabajar lo que te he comentado ahora al principio, que es el ego. Porque hay gente con 20 años de experiencia que no ha pasado las pruebas de acceso, o eso venden, porque al final lo que tratan de hacer es una metodología novedosa. Intentan hacer que el más top del mundo y gente que no ha programado nunca están al Se mismo nivel. junten. Sí, y eso es muy difícil de gestionar, sobre todo para los top. Y muchas veces, ya te digo, hay gente que no pasa la prueba de acceso, no porque no tengan capacidades técnicas, sino porque a lo mejor o no tienen las soft skills para trabajar con otras personas, o lo que hablamos, pues no se han trabajado lo suficiente. Entonces, yo en ese sentido soy consciente de que me falta mucho, de que el hecho de haber sido autodidacta me ha permitido aprender muchas cosas, pero me falta mucha base y creo que este campus me parece súper atractivo porque es de lo mejor que hay en el mundo a día de hoy. Creo que ganó el premio al mejor campus de programación del mundo en 2017 o algo así, por lo que vi en redes. Y tiene una metodología muy buena y sobre todo que es en C. Y el nivel es bestial. Cuando estuve haciendo, nos estuvieron dando una charla hace, hace un par de meses y el jefe de allí, el director, que se ¿Mm? llama Humbert Stardax, una cosa que a mí me gusta que hacen es que se ponen como nombre de superhéroe. A Sí. la que llevas un tiempo te dan una tarjeta y te dan tu nombre de superhéroe. Creo que es Stardax, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, lo que sí sé es que su nombre real es Humbert. Pues el... tienes como una piscina de 26 días, ¿vale? Que es una prueba de acceso, que yo la empezaré este mes y ¿Mm? sé que me va a costar. De hecho, he pedido vacaciones en el trabajo para hacerla. Ojo. Imagínate. Sí, sí. O sea, no todos los días, pero sí. Algunos sueltos Sí, para darle. sí, sobre todo jueves y viernes, el primer día que cae en lunes y ya está. Yo creo que teniendo jueves, viernes, sábado y domingo, porque claro, es un campus que está abierto 375 días al año, 24 horas al día. Hay gente ahí programando a las 3 de la mañana, a las 4 de la Hostia. mañana. Lo han montado muy bien ¿Camas tienen? y... ¿Eh? ¿Camas tienen?
camas para ¿Cómo? dormir. Ah, sí, sí, sí. De hecho, Sí, sí. Tienen hostia. literas, sí, tienen cocina allí y todo. Y en la presentación esta Humbert nos reveló que la primera tarea que te ponen una vez has pasado estos 26 días de piscina, que son duros, o sea, ya los 26 días de piscina son muy duros porque son en C, tienes que dar gestión de memoria, punteros y todo este tipo de Sí, cosas que para mí es nuevo, algo de lo que quizá, ¿no? actualmente carezco y es una muy buena base de programación. Aunque luego no programes en C, aunque luego programes en JavaScript, en Java o en lo que sea, yo creo que es muy importante tener esos conceptos. Algoritmos, tocan de todo. Pues el primer ejercicio después de pasar la piscina es crear una librería en C. Joder, O sea, es bestia, es un nivel bastante alto. ya ves. Ya nos contarás a ver qué tal y si lo recomiendas, porque no sé, quizá valga la pena que yo en la siguiente piscina que abra, no, o como se llame, que ya le echaré un Están ojo. abiertas, están abiertas. Vale, Es hacer una prueba online, es facilísima, ya te digo que la pasas sin ningún problema. Y luego ya eliges la piscina a la que quieras ir. No sé si la del 18 sigue abierta, pero si sigue abierta, pues te puedes inscribir hoy mismo y ahí estarías. Y conozco gente que es bastante pro que le costó pasar la prueba. vale. O sea que me voy preparando también porque va a ser duro. Y algo bueno que intentan inculcar es el peer-to-peer. Es el intentar aprender unos de Sí, otros y demás. Y es lo que a mí me motiva. Yo no me muevo ni por títulos, ni por trabajo porque ya lo tengo, sino por por seguir mejorar mis aprendiendo. bases en cuanto a habilidades técnicas y sobre todo conocer personas y aprender de gente, pues bueno, que tiene un recorrido que a lo mejor es difícil de acceder a ellos por otros medios. A mí me pasa que yo, o sea, yo estoy igual que tú, yo, en plan, sigo aprendiendo, tengo mi trabajo y no sé qué, pero yo aún así siento que no sé nada. O sea, aún me queda tanto camino que también eso me motiva, ¿sabes? En plan, sí, eso, estás cómodo y demás, pero tío, es que si te comparas, no sabes nada, aún te queda, lo dicho, un largo camino no sé, me motiva y a la vez te... No sé, es un sentimiento raro, es como que te motiva, pero a la vez te sientes que te puedes llegar a sentir un poco de que no tienes el nivel que crees o que no tienes el nivel que deberías, un poco ese síndrome del impostor, ¿no? Que siempre está con nosotros. Y sobre el síndrome del impostor, ahora hilando, no sé si tú lo has sufrido, lo has La sufrido verdad es que no, la verdad es que no, pero por un trabajo detrás psicológico Ya, bastante fuerte. exacto, Una de las claves de la programación es no tener ego, pero sí amor propio. Entonces yo me he trabajado mucho el amor propio, también el ser, entre comillas, público, subiendo contenido a redes desde que llevaba 3 meses programando, me valida bastante, sí, porque si hago algo mal, la gente se te tira al cuello. sí, sí, Entonces sí que me procuraba trabajar bastante bien los conceptos ¿qué ibas a que dar? veía y sobre todo porque conocía gente dentro del sector que me decía, hostia, pues mira, esto que explicas está muy bien, esto, joder, un curso de JavaScript de 10 horas, pues está bastante bien y demás. Y yo veía eso, yo digo, joder, cuando llevaba 6 meses programando o 7 meses, antes de mi primera experiencia laboral, yo hice un curso de JavaScript de 10 horas. Ahí está en mi canal de YouTube y sigue siendo totalmente válido, que creo que es de lo mejorcito que hay, donde enseño conceptos avanzados. O sea, yo lo veo a día de hoy y digo, Qué madre bueno mía. es. Sí. Sí, sí, pero no porque sea yo, sino No, porque no, sí. enseño conceptos como el Event Loop, que es una de las cosas súper difíciles de aprender de JavaScript, que dices, hostia, claro, no hay multithread, o sea, JavaScript o es single thread, Sí. entonces tú tienes que entender cómo crear o cómo funciona el tema de la sincronía para poder trabajarla, porque si no entiendes cómo funciona, es un tema delicado. Entonces, esa explicación me salió bastante bordada. Tema de funciones también. De esto, sobre todo estas semanas atrás que hemos tenido mucho debate de ¿se puede ser ingeniero de software sin título? Pues evidentemente que sí, hay muchas cosas. Yo, a ingenieros de software titulados, que te vienen, no, dime el algoritmo de no sé qué, ¿vale? Y yo les he dicho, bueno, dime qué tipos de funciones hay en JavaScript.
estás trabajando con ello y no te lo saben decir. Claro, al Entonces, final cada uno sabe lo suyo y demás. Sí, yo recuerdo que ahí, o sea, lo estuve revisando hace poco y yo me ponía a explicar funciones de primer orden, de grado superior, funciones callback, función autoinvocable, función flecha. Y digo, madre mía, y no tenía experiencia laboral, porque también esta es otra de las cosas por las que mucha gente no se vuelca a hacer contenido, porque dicen, es que me van a decir que porque, claro, porque no tengo experiencia laboral. Y eso no va así. O ya, sea, yo tengo capacidad para explicar un concepto mejor que muchos seniors. La experiencia laboral a lo mejor te puede hacer que no toques ciertos temas. Yo, por ejemplo, lo que hace Aquality Guy, el chico que entrevisté el otro día, Jair, sí, no lo puedo hacer porque él habla de sus 10 años de experiencia dentro del sector. Entonces yo no te puedo decir, por las consultoras son esto, las startups son lo otro, tal. Lo puedo decir en base a lo que yo he estudiado, pero no por mis vivencias. ya. O sea, para la gente que... Porque, claro, la estoy enfocando mucho la entrevista así a gente más junior. Entonces, tú que ahora mismo estás trabajando, ¿hay alguna tecnología, alguna buena práctica que veas esencial? O sea, por ejemplo, nosotros en el grado superior vimos testing, pero vimos tope de poco. O sea, vimos los tipos de testing que habían, que si de caja negra, caja blanca, no sé qué. Pero como tal, no los practicamos. Entonces, yo llego a mi primer trabajo y una vez aprendo testing viendo vídeos de YouTube y demás y lo aplicas, eh, y llega un punto en el que te sirven esos tests, porque es decir, tú puedes hacer TDD, por ejemplo, estás haciendo, yo que sé, un CRUD, por ejemplo, y sí, para ese momento sí, hacer los tests, pasan y demás, y bien. Pero luego a futuro, cuando tienes que tocar algo de esa funcionalidad que has hecho y ves que pasa el test y falla porque te has cargado, ahí en ese momento yo dije, hostia, tío, es que menos mal que tengo test. Entonces, tú es eso, ¿tienes alguna buena práctica por ejemplo, los test mismo? Que digas, como junior, si algo tengo que aprender de buena práctica, sería esto. Bueno, como desarrollador es muy importante probar tu código y los test, tanto unitarios como de integración, como mínimo, los tienes que saber hacer. Aún así, yo soy partidario de que en una empresa con cara y ojos tengan un equipo de QA, Sí, también. porque es un mundo. Yo el otro Sí, día, que lo hablaba con Jair, que él se dedica exactamente a eso, es que es un mundo tan amplio o más como la programación. Entonces, exacto. no puedes tener a un todólogo que pueda saber de todo. Evidentemente, si estás en una empresa pequeña, pues te va a tocar como mínimo, pues esto que te he dicho, tanto unitarios como de Sí, integración. Yo recuerdo en su día que con Node.js utilizaba Jest, pero el problema que había con Jest es que no funcionaba muy bien. Y de hecho el propio creador de Node, o el que lo está gestionando ahora, dijo que, bueno, que era una patata, que no le gustaba y que lo integraba de forma nativa en Node.js. Creo que en la versión 18 ya empezó a salir de forma nativa o en la 20, ahora no recuerdo bien. Entonces, con Node ya puedes hacer test de manera nativa hmm, y es relativamente sencillo. Y luego con Java, pues tienes JUnit, Mockito. Aún así, no es mi punto más fuerte. Yo empecé a ver test tanto unitarios como de integración hace 3 o 4 meses. vale. Es algo que siempre he tenido pendiente. Lo que pasa es que hay tantos conceptos que no abarcas todo. Sí, Por es ejemplo, que si hablamos, es eso, que el testing también es súper amplio. es muy amplio. También hay que saber, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Docker, Kubernetes. Yo Kubernetes a día de hoy no lo he tocado mucho. He tocado más Docker y Docker Compose, que es como Kubernetes, pero para algo Sí, no tan grande. Te permite orquestar contenedores, pero no de una manera así como lo hace Kubernetes. Y Docker lo veo muy importante, saberlo, bueno, saberlo manejar y dominarlo porque facilita mucho la tarea a la hora de trabajar en equipos, sí, pues donde, yo qué sé, si estás en 3 proyectos con diferentes tecnologías y demás, pues Docker te facilita mucho la vida. Y hay un montón de cosas bueno, que hay que aprender. Mira, tengo aquí algo veamos. que
Me lo regalaron en Ah, mi cumpleaños del año pasado, el libro de Código Limpio de Robert sí, C. Martin. Bueno, lo tengo en español, pero lo tenéis en inglés también por ahí, Clean Code. Y yo creo que todas estas prácticas son muy buenas de conocer. Principios Solid, por ejemplo, Single Responsibility, sobre todo ese, sobre todo el de Single Responsibility, sí, porque al final es una manera, es algo que te va a permitir no repetir código a lo largo de tu aplicación. Luego, si ya quieres aprender el de abierto cerrado, el principio de sustitución del ISCOP, la I, ¿cuál era? Ahora se me ha ido. ¿de inversión de dependencia puede ser? No. Segregación de Sí, interfaces. eso, Y la eso, eso. inversión de dependencia es la D. Sí, perdón. Entonces, no, no, sin problema. Si ya te digo que a veces hoy llevo un porrón Sí, de a horas veces programando y a nos veces el liamos. cerebro se. Sí. Y yo que soy disléxico, a veces también me pasa, ¿eh? Vale. Pero bueno, tener en cuenta eso está muy bien. También el problema que está habiendo ahora es que hay mucha gente que se toma este libro como si fuera la Biblia. Sí, Y yo creo que no siempre se pueden seguir buenas prácticas aunque quieras. exacto. Porque luego en el mundo real te ponen tiempos muy cortos, em, no se trabaja a lo mejor de la manera más óptima posible para poder realizar un código limpio y tienes que priorizar funcionalidad a que si los nombres de las Sí, variables, que si, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el libro hace mucho hincapié en estas cosas que te he dicho, ¿no? En single responsibility, es decir, que una interfaz, un servicio, un método tenga una responsabilidad única y no abarque muchas cosas para poder reutilizarlo hmm, a lo largo del código. Y el nombre de las variables tienen que ser, pues, súper descriptivos, hay un montón de metodologías para ello. Entonces, claro, tú estás trabajando y te dicen, no, no, es que tienes que tener esto para la semana que viene. Y no te vas a parar a pensar ahí en nombres de sí, variables, en segregación de interfaces, en inversión de dependencias. Entonces, esto es algo que se complica. Luego también temas de arquitectura, microservicios, arquitectura hexagonal. A mí me encanta la arquitectura hexagonal, pero la aprendí por mi cuenta, porque en mi trabajo no la no, practico. También es algo que complica un proyecto, igual sí, que los microservicios. O ta- sea, tienes que tener la capacidad de saber qué elegir en qué momento. sí, Saber, o sea, tú tienes un proyecto y tú tienes que decir, vale, la mejor tecnología para el proyecto es esta, esta y esta. En cloud o en VPS, si uso arquitectura hexagonal o MVC, si uso microservicios o monolitos modulares. Y todo esto es lo que te hace ingeniero de software, no un papel. Y esto no es programación. O sea, esto son decisiones que pueden hacer ahorrar miles o incluso millones de euros a una empresa, sí, que dependiendo de cómo se tomen este tipo de decisiones, pues te va a permitir, pues eso, ahorrar dinero, porque ahora se ha puesto muy de moda microservicios sí, y hay lo veo, lo veo. proyectos que no Necesarios, requieren sí, microservicios, pero están hechos con microservicios. Y eso te puede multiplicar el precio de una aplicación por 7, porque en AWS o en Azure o en cualquier cloud te suelen cobrar por tráfico, por peticiones que tú sí, haces a sí, una sí, aplicación. Entonces, si tú utilizas microservicios, pues tienes el gateway de tu aplicación y el gateway al final pues hace que sea una petición a este servicio, otra a este, otra a este, otra a este, otra a este, otra a este. Y al final, claro, todo se ha eso es un complicado. coste añadido que tienes que evaluar a ver si lo requiere la aplicación o la finalidad que tienes que hacer o no. Y eso con todo, la tecnología a utilizar. Por ejemplo, yo no soy muy partidario para un proyecto de una empresa grande que va a ser escalable, que también hay que pensar mucho temas de escalabilidad porque te puedes meter en un marrón grande. Hmm, No soy muy partidario de utilizar JavaScript Vanilla. Esto ya es algo propio, ¿eh? También depende de la casuística. Si tú vas a hacer una web pequeña que sabes que no va a escalar, es perfecto. Es perfecto, pero si tú vas a hacer una web grande que sabes que va a ser un mastodonte, pues tienes TypeScript que ya sea utilizado con React o con Vue, en Angular ya te fuerzan a utilizarlo, pues te va a facilitar mucho la vida y no solo a ti, sino a quien venga detrás. Porque a mí me han hablado mucho de proyectos que son monstruos en JavaScript Vanilla o en React, pero con JavaScript Vanilla que es casi imposible meterles mano porque no sabes de qué tipo es una variable y está declarada mil sí, veces a lo largo de la aplicación. Entonces, todo esto tienes que saber,
valorarlo. Y además, no siempre se tiene que usar la buena práctica, implementar eso y lo como hemos dicho, microservicios. Hay, como dices, hay que valorarlo y no porque esté de moda y demás, hay que hacerlo. Hay que Ya, conocerlas, pero a mí me dices, exacto. oye, tienes que hacer esto en 2 semanas, y si lo que yo tardaría en normal son 2 meses, pues evidentemente las buenas prácticas no van a poder ser todas, porque no es viable. O sea, si algo de 2 meses lo quieres en 2 semanas, pues no da la vida. Y el mundo real es así. Para finalizar, perdonad si en el vídeo es algo que me da algo, pero es que con la tos no quiero darle justo al micro. Para ir finalizando, ya nos has enseñado tu libro, pero me gustaría pues, preguntarte por qué decidiste escribir el libro, que nos cuentes un poco, dónde lo podemos encontrar. Vale, Y nada, que nos pues hagas un poco la promo. Quiero la promo. sí, sí. Bueno, Que yo me lo encantado, ¿eh? vendas, que me lo vendas. Es un libro, ¿vale? Que titulado Guía para aprender a programar desde cero hasta tu primer empleo, ¿vale? Aquí tenéis la parte frontal. Como veis, no es un libro súper grande. Tiene la versión en papel, me salen aquí, con texto 132 páginas, ¿vale? Pero es Bueno, puro texto, no he metido ninguna foto ni nada. vale, Es, bueno, bastante, o sea, no es un libro técnico, digamos. Si está la parte de atrás, ahí mi, perfecto. mi foto de el canal de YouTube y demás. Y lo hice justamente por la temática que hemos seguido a lo largo del vídeo, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer desde que empieza a programar hasta que consigue su primer empleo. Hmm, Y mi exacto. idea es, pues, guiar un poco A esa persona, ¿no? Correcto. Entonces, tiene dos grandes partes el libro. La primera es una más de un camino técnico, ¿no? De qué tecnologías escoger. Hmm, Te lo puedo ganar aquí sin problema, ¿vale? Haz un estudio de mercado. Primero, a nivel mundial, qué tecnologías son las más utilizadas en el mundo y, y luego qué tecnologías, pues esto lo puedes hacer muy fácilmente en InfoJobs, en LinkedIn, Tecnoempleo y hmm. demás. ¿Qué tecnologías son las más demandadas? Entonces, a partir de ahí, ¿vale? Pues haz un estudio, que lo normal suele ser tirar por desarrollo web. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que tire por desarrollo web o desarrollo de software, ya sea frontend o backend. ¿Por qué? Porque si te metes en videojuegos, te estás metiendo en un terreno muy pantanoso. Si Sí, te metes en sistemas, es muy complicado encontrar un primer trabajo ahí, porque no hay tanta oferta de trabajo y suelen pedir perfiles muy pros. Entonces, en el desarrollo web es donde se está moviendo ahora el mercado. ¿Que tú quieres videojuegos? Vale, aprende HTML, CSS, JavaScript y luego ya pues te especializas en un framework, una librería, ya sea Node, ya sea React o incluso pasar a Java o .NET, y a partir de ahí das el salto. Si al sí, final da igual programar en un lenguaje o en otro, a la que tienes las bases, pasar de exacto. desarrollo web a videojuegos es lo mismo. Te creas tus métodos, tal. Es verdad que tienes que aprender un motor de videojuegos como por ejemplo Unity, en caso Hmm. de que quieras utilizar .NET. Bueno, .NET no, El C C Sharp. Sharp. Pero bueno, también explico cómo es la mente de un programador. Esto es un poco la parte inicial del libro. Porque al final, algo que suele pasar en el cerebro de los programadores es que con el paso del tiempo acabas aprendiendo a modularizar. Es decir, resolver los problemas, no el conjunto entero, sino lo partes en pequeños problemas que Sí, los vas resolviendo, ¿vale? Poco a poco hasta que lo vas haciendo como un puzzle. Y esto es algo que tienes que aprender. Lo explico también al principio del libro. Y luego ya, de cara al final, explico algo bueno, de hecho no hay un libro que se dedique a este tema, también por eso decidí sacarlo, pero de cara al final explico marca personal. Muy poca gente se trabaja la marca personal y aunque seas un crack de la programación, si nadie te conoce es muy difícil que llegues a los ojos de un recruiter. Entonces ahí explico pues, temas de portafolio, temas de cómo trabajar el LinkedIn, cómo trabajar el GitHub, cómo trabajar, pues una serie de cosas. Incluso voy más allá que lo típico, porque ahora, como todo el mundo está en marca personal, cada vez más gente tiene su portafolio, su LinkedIn y su GitHub pulidos. sí. Ve más allá. Tienes TikTok, que es 100% gratuito y puedes subir material teniendo un móvil a mano.
Tienes tu móvil, Sí. pam, y te grabas y puedes subir material sin ningún problema. Tienes Instagram, tienes YouTube ya, si te gusta más un poco el tema de meterte en edición, un poco más avanzada, que tampoco hace falta, vamos, ser física, no es física cuántica. Bueno, o explicar un concepto más largo. Que no hace falta Correcto. que tampoco Sí, te curres la edición, ¿no? Es lo que te refieres. sí. Y de hecho doy herramientas donde la gente puede editar shorts de manera automática o incluso editar vídeos de manera online, por si les pasa como a mí, que no tienen un ordenador con grandes recursos, pues que se puede hacer a día de hoy de mil maneras y bueno, son otras vías que nadie te cuenta y yo intento explicarlas aquí porque gente que lo ha puesto en práctica le ha salido bien la jugada. Entonces mi idea es que toda la persona que lea este libro y quiera buscar un empleo, pues le dé la motivación para, bueno, la motivación evidentemente con trabajo detrás para llegar al objetivo de encontrar el primer empleo. Se puede encontrar en Amazon, lo tenéis tanto versión Kindle como versión en papel. Yo siempre recomiendo la versión en papel porque soy de esas personas que cuando lee un libro le gusta destrozarlo. O sea, yo Sí. los libros me da igual que acaben pintorrojeados, tal. O sea, la idea es que lo que hay en el libro acabe en mi cabeza. Yo, por ejemplo, intento leerme un libro en PDF y no puedo. Lo necesito físico. No sé De por hecho, a qué. mí me pasó con el de Clean Code, ¿eh? Me lo leí más o menos en PDF y luego al final bueno, me lo regalaron en físico y lo releí porque es que se te queda mucho mejor y vas subrayando, vas apuntándote conceptos que a lo mejor no acabas de comprender. Entonces, yo trabajé bastante bien la pedagogía de intentar ir de menos a más y acabar hablando como si hablara con un programador ya profesional en el libro. O sea, al principio sí que intento Está bien. explicar conceptos, pero luego ya voy añadiendo términos premeditadamente, evidentemente, y también digo al principio del libro, si ves algo que no entiendes, vete a buscarlo. Y esto es una preparación inconscientemente para lo que es la programación, porque al final yo en mi día a día, vamos, uso Google, Stack Overflow, ChatGPT, uso mil cosas porque esto no se trata de memorizar, se trata Sí, de sí. entender y ya está, no te tienes que acordar de todo. Y una duda. ¿Habrá segunda parte de este De este libro? libro no la tengo en mente. No la tengo en No mente. tiene sen- Evidentemente Ya, bueno, no lo he vivido. ya no solo eh, de que vaya de lo mismo, sino yo qué sé, de aquí a unos años que vuelvas a hacer Ah, otro eso sí. libro. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sin Hostia. duda. Lo que no creo que sea un libro técnico. Porque un libro técnico sobre Java o sobre cualquier tecnología es, es muy complicado porque hoy en día en YouTube tienes a un Sí, montón de gente que lo va a hacer mucho mejor de lo que yo te puedo explicar en un libro, en un por libro, muy sí. bien que lo haga. Entonces, seguramente, si hay segunda parte. Será algo más de trabajo personal. Al igual que te tienes que trabajar la marca personal para encontrar tu primer trabajo, pues si quieres llegar a cobrar 100K, tienes que hacer una serie de cosas porque evidentemente no todo el mundo los cobra. Entonces tienes que llegar a hacer una serie de cosas bueno, que te permitan llegar a eso. Y yo actualmente he conocido a varias personas que están en 100K, 120 y, ostras, cobrar 120.000 euros al año es una burrada. Sí, O para sea, mí. incluso para un programador. Sí, sí. Entonces, si llegara a conseguirlo, sí que escribiría un libro de cómo hacerlo, si soy capaz de transmitirlo, porque claro, también esto es como encontrar el primer empleo. Hay gente que lo encuentra y no hace un análisis de cómo lo ha logrado. Ya. Bueno, pues poco más. Espero que les haya gustado un poquito esta charla, que como ya hemos dicho, la hemos querido enfocar también más al tema de juniors, de pasar de no saber programar a conseguir tu primer empleo y demás. Entonces, ya para finalizar, me gustaría que, bueno, si quieres despedir el vídeo, decir algo. eh, Recordarles que, bueno, me pasas todas tus redes y las ponemos en la descripción. Sí, Y, sí, sin problema. y si quieres, rollo, nominar o si se te ocurre alguna persona para que venga bueno, a dar una charla, en plan, hablar sobre un tema en específico o lo que sea, no sé, lo que se nos venga, o hacer, pues,
como una pequeña entrevista como hemos hecho hoy. Sí, pues mira, justo me ha pasado una anécdota que te la conté ahora antes Sí, antes de de, grabar. de la entrevista, que fue bestial, porque sabía que me ibas a preguntar por esto y tenía en mente a una persona que se llama Alex Dev. Voy a decir cómo se escribe porque creo que es un No poco... sé si tiene 2X, creo. Alex Depp. Sí, mira, tiene dos As, es Sí, AALEEX.dev. pues Pues mira, estaba pensando en él, digo, va, sí, le voy a recomendar porque le veo a alguien que está haciendo muy bien las cosas, que tanto en TikTok como en Instagram eh, lo está haciendo muy sí, bien y lo está está petando. creciendo. En YouTube lo queda un poco más, pero creo que va a llegar lejos porque tienes que... Yo creo que le falta entender el formato de YouTube. Al igual que a mí me falta entender el formato de TikTok, que no Sí, acabo de encajarlo bien, creo que él le falta eso por lo que yo he visto de su contenido, pero es muy bueno, creo que lo va a petar. Estaba pensando en él y justo me escribe. O sea, 15 minutos antes de tener esta entrevista me escribe. te queda así un Y me poco. quedé flipando porque nunca había interactuado con él ni nada y justo estaba pensando en él y digo, ¡buah! O sea, es de estas cosas que te pasan en la vida, que piensas en una persona y bueno, mira, al final se puso en contacto conmigo y tal para bueno, decirme bueno, que ve mi contenido desde hace tiempo. Yo también veo el suyo y es algo mutuo, yo creo, Sí. nos seguimos, pero nunca habíamos interactuado. Y fue algo guay y creo que va a llegar muy lejos, sin ningún tipo de duda. Y esta es una persona que te recomiendo, si consigues traerle aquí, creo que puede aportar mucho. Y luego, si quieres te digo otro Sí, de como los que yo creo quieras. que va a ser top. O sea, este es el que tenía pensado recomendarte. Y luego hay otro, que con este sí que no he interactuado nunca, pero me parece que hace buen contenido, que se llama Juan Ortiz, creo. Este sí que es verdad que te lo digo un poco más de memoria, También he pero hablado con él un poco por Instagram. sí, pues yo Vale. sigo sobre todo estos dos y creo que, vamos, sin ninguna duda, que van a llegar a cientos de miles de seguidores 100%. Pues nada, poco más. Ya tenemos dos nominados. Nada, ¿quieres añadir algo para finalizar? ¿Te Bueno, gustaría...? sí, lo primero, agradecerte a ti, Adrián, el Ah, haberme invitado a esta entrevista, que es la primera vez que me entrevistan en mi vida. Entonces, bueno, con temas relacionados de la programación. Así que nada, muy agradecido. Creo que gracias ha a ti. sido muy buena entrevista, sobre todo para aquellas personas, como bien decías, que estén empezando y que, bueno, estén un poco perdidas Sí, de cómo enfocar su carrera en programación. Y también hacer mucho hincapié en el tema de que esto es una carrera de fondo, que hay que ir poco a poco, mm, hay que tener mucho cuidado con temas sobre todo a nivel mental, ¿vale? Estar muy trabajados porque esto es una profesión muy psicológica sí, y sobre todo te pueden pasar dos cosas, como decías antes, o síndrome del impostor o que acabes teniendo un ego que sea muy difícil que llegues a trabajar con otras personas. Entonces hay que calibrar ahí un poco y sobre todo intentar hacer muchísimo networking. Si estáis viendo este vídeo, pues podéis contactar o con Adrián o conmigo, pedir sí, consejo, preguntad lo que lo que queráis. queráis, porque estaremos encantados de ayudaros. Nada, gracias a ti, ha sido un placer. Yo ya te conté, o sea, te contacté hace tiempo. Y nada, necesitaba traerte y en un futuro volverás, seguro, ¿vale? Tenemos que Pues yo liar encantado. algo. Dalo por hecho, dalo por hecho.